Bien, yo quizás no como pregunta, y ahí me voy a disculpar los médicos, pero quizás mi ignorancia no me permite a veces entender ni la escritura ni el lenguaje de los médicos. Más sin embargo, la exposición magistral de Nilda me permite encontrarme con el propósito que me tiene en este evento como alcalde. A partir de la exposición de Nilda y las diferentes exposiciones que han hecho los diferentes gobiernos locales o experiencias en muchos países, me permito diferenciar dos cosas. Uno, cómo contribuimos los gobiernos locales a la construcción de un sistema de salud. Y cómo contribuimos para que el ente competente constitucionalmente pueda construir un mejor servicio en el área de salud. Todo el trabajo que los compañeros, alcaldes o sus representantes han socializado con nosotros, creo que vale la pena dimensionarlo y reconocerlo, porque es ese trabajo que está atendiendo las determinantes para que contribuyamos a mejorar en el aspecto de la salud. Yo cuando la pregunta ayer, ¿pueden los alcaldes o los gobiernos locales construir el derecho a la salud universal? Miren, yo me quedaba ahí, ¿cómo? Si para ver con lo que estamos haciendo a nivel local, estamos dando grandes aportes para que nuestros ciudadanos realmente se les garantice una mejor salud emocional, mental y social. ¿Cómo? A través de esas incontables cantidades de obras y servicios que venimos ejecutando, desarrollando, con recursos limitados y que muchas veces haciendo el trabajo que tienen que hacer nuestros gobiernos a nivel nacional. Entonces, aquí creo que vale la reflexión para los gobiernos locales. Uno se tiene orgulloso. Yo les decía que ahí tengo 10 años de estar haciendo obras, generando servicios y con ello generando transformaciones en la calidad de vida del ciudadano. Y para mí, estaba contribuyendo a generar una mejor salud del ciudadano. Pero que lamentablemente nuestro gobierno no responde a retomar este gran aporte para garantizarle un mejor servicio de calidad, eficiencia, eficacia a nuestros ciudadanos. Es importante que como gobierno local, aparte de hacer estos grandes esfuerzos, hagamos un mayor esfuerzo en dos áreas. La organización para que nuestra población se posesione y tenga la capacidad de demandar. Si a nivel local no cumplimos con darle solución a las determinantes que nos exijan. Pero también ser sujetos de acompañamiento con nuestra misma sociedad para que nuestros gobernantes también trabajen a la par nuestra. Hasta ahorita me logro encajar con mi espacio. Y sí, estoy convencido que desde lo local estamos haciendo grandes aportes a garantizarle una mejor salud de una manera integral a nuestros ciudadanos. Nosotros en El Salvador estamos teniendo bonitas experiencias. En el municipio donde yo estoy tenemos la salud en el área rural, pero aún así tenemos serias limitaciones por la poca inversión en infraestructura, equipamiento, recurso humano, el mismo medicamento por parte del gobierno. Así es de que encantadísimo, y yo ya le voy hallando sentido, convencimiento de que vale la pena tener estos encuentros, porque van incluso a hacer que cada funcionario agarre con mayor responsabilidad el rol que tiene cada quien, porque eso es lo que ha faltado. Aquí es un triángulo: la comunidad como sociedad civil, los gobiernos a nivel local y el gobierno a nivel nacional. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que es importante estos encuentros, porque verdaderamente, como representantes del pueblo lenca de Honduras, cómo hacer la forma que los gobiernos y las autoridades locales se empoderen de lo que estamos tratando nosotros. Porque en nuestro país, pues, es rarito, es raro que las autoridades locales, los alcaldes estén empoderados de esta situación. Tenemos el compañero alcalde que es de Honduras también, y él está consciente de la realidad, pero la mayoría de los alcaldes ignoran la realidad. Y yo considero, y tiene razón, los compañeros indígenas que dijeron que nos tomen en cuenta, porque tenemos muchas limitantes, pues, porque realmente hay limitantes para que las enfermeras en los centros de salud, en los hospitales, a la gente desposeída lo tomen en cuenta, tal como decía la compañera. Entonces considero que esto, que los pueblos integremos las mesas. Y también que ayer en la propuesta, pues, en la copia que le di a las compañeras de OPS, están las limitantes desafíos que como pueblo un poquito para en Honduras, pues, considero que una sugerencia a través de la OPS y todos compañeros de los países amigos que están acá, cómo hacer al gobierno, a las autoridades que se empoderen de lo que estamos hablando. Yo creo que los ministros muchas veces son ignorantes y desconocen de la realidad de la vida de los pueblos. Yo creo que aquí es donde estamos aprendiendo cosas importantísimas. Y sinceramente, soy digno de agradecer a todos los que vienen este evento y de la forma, pues, cómo nos enseñan para nuestro pueblo. Muchas gracias. Renato, toda la exposición vendría siendo una luz para nosotros poder opinar y sacar conclusiones de este tema. La exposición de Renato decía comunidad empoderada y proactiva. Y yo me pregunto, para fortalecer la UNA y los servicios de salud, ¿cómo? Donde en nuestro país, República Dominicana, lo que tenemos son normas que rigen la UNAM, vendrían siendo que no da un hospital, luego una oficina provincial, luego una regional y luego al Estado. Entonces yo diría, la salud está en el camino y está muy lejos. Por eso estamos aquí para buscar las soluciones. Segundo, la exposición de Mildred, excelente. Qué importante la palabra emigración. Un problema que nos aqueja a todos, pero principalmente a nosotros que estamos viviendo en carne propia de República Dominicana. No diríamos es una escala ya, pero en el nivel de salud. ¿Cómo podría una UNAM brindar un servicio donde el presupuesto de la nación está para la UNAM, que no está presupuestada la inmigración, que es bastante amplia? La inmigración haitiana, son nuestros hermanos. Compartimos la misma isla, pero tenemos que buscar soluciones, porque la salud es de todos y no la podemos negar. Muchas gracias. Ramón Zavala de Paraguay. Yo creo que estoy convencido de que el tema de la salud es un tema que se enfoca mucho más desde lo local hacia lo nacional. O sea, todo lo que, lastimosamente yo no estuve, pero según la experiencia del compañero Ulises y de todos los que estamos trabajando a nivel local, hay muy buenas experiencias que están surtiendo efectos muy positivos. Ahora, realmente, ¿cómo hacer para que de lo nacional o de lo internacional se escuche eso? El tema del sistema, la crisis. ¿Cómo hacer que esa crisis se revierta
y que realmente se revierta en base a experiencias locales. Esa es una cuestión que seguramente tendríamos que preguntarnos. Y creo que la participación de las organizaciones, de los gobiernos locales, tiene que ser más protagónicos cada día, mucho más a nivel de las instituciones, a nivel del país, a nivel continental. Uno de los caminos. La otra cuestión es el tema del enfoque de la salud, que tendría que ser, yo creo que cada día más intersectorial. O sea, cuando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas o cualquier otro ministerio esté planificando situaciones, tenga en cuenta que tiene implicancias también en los otros sectores, en este caso de salud. Yo creo que muchas veces estamos trabajando muy a nivel sectorial y estamos desperdiciando muchas oportunidades de hacerlo juntos. Yo les cuento que en nuestro caso, en nuestro municipio, que es un municipio pequeño, con un 70% de población indígena, tuvimos que hacer una fuerte intervención con el apoyo del gobierno central con las Fuerzas Armadas, para hacer un trabajo social de las Fuerzas Armadas que rindió sus resultados, porque fue una acción sin proyección todavía, pero interesante en la evaluación. Entonces, yo creo que aunando esfuerzos y trabajando con este enfoque, tendremos mejores resultados. Es una reflexión que hago con relación a este tema. Sobre la posición de, digamos, la política, que es un poco la posición, digo, quizá, digamos, contextualizadamente, hablando de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, digamos, un poco la posición de Lila, creo que expresa lo que algunos debates que venimos fuertemente manteniendo en Sudamérica. Y en América Latina toda, pero en un centro, un eje muy importante de esto es lo que estamos debatiendo en Sudamérica principalmente. Entonces, yo sé que quizá para algunos procesos locales o para algunas organizaciones de Centroamérica y del Caribe a veces parece un poco lejana esta agenda o parece una agenda, pero que en realidad incluso nosotros intentamos y trabajamos para que esta agenda sea la agenda también de nuestro gobierno. No es una agenda solamente que la describimos como un paisaje de lo que quisieran que fuera, ¿no? Muy lindo, sino que mucha de esta agenda hoy nuestros gobiernos, son maestros, digamos, en nuestro gobierno, con contradicciones toman varios puntos de esta agenda, y yo creo que eso es interesante, esto es importante, digamos, decirlo, porque creo que ahí también hay como un diálogo, digamos, o sea, entre América Latina y el Caribe para poder nutrir también todos los debates y todos los procesos que hay, tan ricos también en Centroamérica y el Caribe, que de alguna manera a veces se han usado un poquito despertado. Creo que en eso es interesante todo lo que planteó Mila para también poder nutrir más las agendas de todos nosotros en la región, ¿no? Y ella puede dar esta visión de lo nacional a lo local y de lo local a lo nacional. Ahora la dinámica que vamos a seguir es yo le voy a pasar por el orden en que presentaron el micrófono por secretario para que él tome haga una reflexión sobre las preguntas. Si alguno de ustedes siente que le hizo una pregunta y no está contestada, con todo el derecho de repetir, pero de pronto quisiera saber qué es lo que nos contestó de alguna manera. Muchas gracias. Yo voy a tentar un poco si respondo una por una, mañana el desayuno. Entonces intento hacer un poco una cosa. Esto tenemos un grupo de trabajo y espero que yo anoté algunos puntos. La primera, yo tengo una consideración general que quería compartir con ustedes, que inclusive después de las presentaciones muy brillantes que sucedieron, me quedo más tranquilo. O sea, a mí me parece que estamos todos del mismo lado. Los que no la piensan como nosotros podríamos intentar. O sea, que yo no tendría, no tengo la menor duda en relación a todas las críticas que Edita y
o sea, y al mismo tiempo una segunda observación, cómo yo pienso que desde la perspectiva del conceptual, estamos de acuerdo, el gran problema está cómo este derechos, cómo ocurre en realidad la aplicación de este derecho, cómo cada país consigue su camino para concretizar su derecho a hacerlo. Entonces yo pienso que deberíamos más volcar la discusión hacia los desafíos de la implementación que en decir, más en, digamos, justificar y fundamentar esto que yo lo doy por sellado, aprobado, por sacar. No yo, digo, me parece que en general. Específicamente sobre la crítica de Gonzalo, ¿cierto? Sobre la protección social. Ese es un tema, una pregunta extremadamente clara, te agradezco, porque toca un punto de equivocación. O sea, de nuevo, ¿cómo estamos de acuerdo sobre cómo hay bastante consenso sobre los grandes principios? Hay una confusión terrible cuando vamos a definir una palabra significa qué, porque cobertura universal significa diferentes cosas para diferentes personas, protección social es salud también. Y estoy de acuerdo contigo que de alguna manera protección social y salud es una palabra que se contaminó un poco. Te pasa un poco la idea que con protección social y salud va a la canasta básica de los 90, va a la política para pobres, prestaciones que la verdad es algo para que te básico. Obviamente, si tú le preguntas a alguien del Banco Mundial, no es aquí, pero en general el banco también hay pensamiento completamente diferente. Pero alguna persona dentro de esta institución dice, no, protección social y salud se hace con la preferencia condicional. Bueno, se acabó. O sea, en todos los programas de erradicación de la pobreza, o sea, según esta teoría, los programas de erradicación de la pobreza que tienen transferencia monetaria, bolsa familia, otras cosas, deberían vincular estos beneficios a la familia, a la comunidad. Y esto resulta. Obviamente, no estamos diciendo que esto es malo, esto es muy bien, pero obviamente esto no es la protección social. Entonces, de nuevo, según la definición que yo tengo, que tengo en la diapositiva, que está en los documentos de la OPS, que no voy a repetir ahora, yo creo que esto contempla, porque protección social y salud se define como la garantía que la sociedad, a través del poder público, otorga a la persona para que ellas puedan tener sus necesidades repuestas y carrera económica, social. Entonces, si yo leo la definición como es, pero si yo uso protección social con otra definición, entonces de nuevo estamos hablando de palabra. Alguien yo escuché, yo no tengo nada en contra, ni a favor, y dice, ¿por qué va a tener que hablar de protección social de protección social de salud? No hablamos de enfoque y de derecho a la salud. Yo no quiero entrar en cuestiones académicas y espirituales, pero ustedes se dan cuenta que nuestro principal problema es que cuando uno dice vaca, para uno un toro, para otro es un rato, y para otro. Entonces es difícil decir, no, pero la vaca es más grande del rato, ¿no? O sea, estamos un poco en pero el sistema de garantía, solamente para concluir, que define la protección social de salud, es un sistema de garantía amplio, o sea, teóricamente es lo opuesto de la garantía básica. Es lo que no es la garantía básica, pero este concepto es difícil. Segundo tema que me parece importante, muy rápido, que fue levantado, es el tema financiero. Entonces, hay millones de debates, de discusiones, etc. Ahora, más específicamente en esto, si yo puedo destacar una cosa, que no es la más importante, que para mí es importante, es que en el financiamiento hay una cosa fundamental en la solidaridad, en la mancomunación de los recursos. O sea, el grande problema de la segmentación de los sistemas de salud y de la desigualdad y de todos los problemas se dan cuando que hay una contribución que da un paquete, otra un paquete de servicios, otra contribución que sobre otro de repente mayor que da un paquete mayor, y así por adelante. Entonces yo tengo un sistema público que me da 5, pero si yo quiero tener un sistema privado con una contribución totalmente diferente, que no se junta nunca, ¿se ven? Que me da un paquete mejor. Esto no se puede tolerar desde la perspectiva
Entonces, lo importante es la vacunación. Para mí es más importante esto que si un enfoque, seguramente, porque esto es cada país encuentra su camino y cada país puede tener su contexto diferente. Yo estoy de acuerdo que el sistema único de salud es un poco como el horizonte de la cobertura universal, es el punto de llegar. Ahora, necesariamente para llegar ahí hay que pasar por varios caminos. El sistema único de salud en Brasil se llama sistema único de salud para el sur. Pero esto no significa que sea malo, que haya fracasado, no sea muy bueno, pero el mundo, la realidad, hizo que esta torre la conflictive de alguna forma, de una manera conflictiva y de otra manera ahora con salud comunitaria. Pero quiero decir, esto para no basta, sino la última cosa que quería decir son, uno, es que es fundamental que nosotros en este proceso digamos, de darle input para la transformación, hagamos el mayor esfuerzo posible de aprender de las experiencias de los países. Porque hay muchos países que ya han hecho reformas consolidadas, me refiero a Costa Rica, me refiero a Brasil, me refiero a Cuba, o sea, hay muchos países que tienen muchas cosas parecidas, que ya inventaron la rueda, se quebró, entonces quiero decir, hay mucho conocimiento de la implementación que está ahí. Es claro que es un elemento, nadie va a copiar al comienzo de la batalla. Nadie va a copiar Cuba, el modelo de Cuba, pero son todos elementos, son todos conocimientos que me sirven. Yo no puedo borrar todo y hacer una cosa nueva, no, yo tengo que vivir. Y creo que ahí hay cosas muy importantes. Y no solo de los países que tienen esa consolidada, también de los países que se están moviendo en este momento. Yo pienso en los países antiguos, Venezuela, Bolivia, o sea, hay experiencias diferentes que necesitan ser realizadas, pero con una visión única. Claro que si quiere variar la experiencia, el gobierno va a decir algo puede pasar, el gobierno fe, y siempre el mundo. Entonces, derecha, izquierda, no me interesa la ideología, pero es un problema. Finalmente, reiterando lo que yo dije, yo continúo pensando que la innovación de los mecanismos, de la forma con la cual la comunidad y las personas participan en el sistema de salud, yo siempre tengo una visión de sistema de salud. Me doy cuenta y comparto el pensamiento del que escuché aquí, que este enfoque no da cuenta suficientemente de lo que tenemos en la sociedad. Pero es un enfoque de sistema de salud, o sea, estoy más abajo, no es que estoy antagónico, ¿no? O sea, primero hay esto y después hay que ver cómo se coloca, ¿no? O sea, mira decir cómo se coloca, pero es importante. Y pienso que en esto la participación es fundamental, está totalmente olvidado el tema de la participación como tema de desarrollo, inclusive técnico, político, porque se quedó en la dimensión acelerada. Se quedó en la dimensión que hay gente que protesta, entonces hay que escuchar lo que dice. Pero cómo estas voces, inclusive las más bellas, que son las más difíciles de escuchar, llegan y se transforman en influencias para la decisión. Se puede, se puede. Y además, la experiencia de José Ignacio es una experiencia en su pequeña, pero es una experiencia global, una experiencia funcional. Normalmente. O sea, si es experiencia como esta, muy probablemente los mecanismos de participación serían más fuertes, la representación de la persona sería más amplia. Entonces, yo pienso que si hay un área nueva, nueva no, vieja, pero que tiene que totalmente reinventarse, es la área de la participación. Y ahí se juega, yo creo, que todo el tema de cómo salud entra en el desarrollo. Entonces, bueno, yo entre comentarios y preguntas he recibido 5. Y antes de comentarlas, quiero agradecerles porque, como les decía al principio de la presentación, esta ha sido una experiencia y una consulta, llamémosla limitada, no representa a la sociedad
sociedad global, total, del país. Y entonces sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, obviamente van a enriquecer este proceso. Porque como también les comentaba, en Bolivia, entre el gobierno del país y el sistema de Naciones Unidas se están llevando adelante una consulta nacional. Entonces, obviamente, estos comentarios e insumos pueden enriquecer mucho esa consulta nacional. Una primera pregunta que hicieron estaba relacionada con la medicina tradicional. Y obviamente un eje importantísimo de la política y del plan de desarrollo sectorial de salud en Bolivia es la medicina tradicional y la medicina moderna o científica, ambas como prestadoras de servicios. Entonces, de alguna manera, cuando en la presentación hablamos de servicios comunitarios de salud, estamos englobando todo lo que son los médicos tradicionales, los naturistas, las parteras. Probablemente la consulta que hicimos no profundizó en estos temas, porque se enfocaron más a ver cómo estaban los logros, qué dificultades habían tenido de esos 3 objetivos de desarrollo del milenio que estaban 4, 5 y 6. En consecuencia, sí es una debilidad de la consulta, pero que vamos a hacer las gestiones para que la consulta nacional, obviamente, este tema que es tan importante en la política de salud, del desarrollo del país, esté presente. Con relación a la rendición de cuentas, sí, recuerden que mencioné, porque fue un tema que se trató, se dijo que un rol que debería cumplir la sociedad civil justamente es ejercer el rol social. Y también que en este marco se había solicitado que el proceso de objetivos de desarrollo del milenio no se cierre ahora o en 2015 y pasemos a otro plano, o pasemos a actividades post-2015, sino por el contrario que se haga una evaluación de este proceso, pero que se haga también una auditoría para ver cómo fueron utilizados los recursos, cuáles fueron los logros, cuáles fueron las dificultades. Un tercer comentario fue relacionado al sistema de información. La consulta en realidad no consideraba analizar estadísticamente los avances de cada uno de los indicadores environmentales. Si bien se plantearon entre los 3 objetivos analizados el estado de situación, no se analizó el sistema de información propiamente tal. En Bolivia tenemos lo que es el Sistema Nacional de Información en Salud, el SINIS, que es la instancia del Ministerio de Salud que recoge desde la comunidad hasta el nivel central toda la información que sirve a todos los que trabajamos en el sector para tomar decisiones. Pero reitero, este no fue un tema que estuvo considerado en la consulta. Con relación al tema de género, evidentemente es un tema fundamental, es un tema transversal, pero tampoco fue considerado, y más bien lo del feminicidio en mujeres embarazadas sí se consideró como, o sea, se recomendó que sea incluido como un tema de mucha materna. Pero tienes toda la razón, es un tema importantísimo, transversal, que analicemos, y es una debilidad también que podemos hacer. Finalmente, el sistema único, es verdad, el sistema único es un mandato de la política sanitaria, y aquí a mi lado tenemos a la gestora de Bolivia intelectual, que ha luchado mucho por llevar a cabo el sistema único de salud en Bolivia, que tampoco ha sido parte de la consulta, por lo tanto, lo que hemos platicado simplemente los comentarios de la población participante, pero que sí,
creo que es un tema que debe estar incluido en el curso internacional y que debemos enriquecer estos temas. Por lo tanto, les pido disculpas por las falencias que tuvieron, pero les agradezco porque nos han hecho notar estas debilidades que podrán ser definidas y analizadas también en la participación. Sí, gracias. Creo que todos estamos de acuerdo en que todos tenemos derecho a la salud. El tema es, primero, cómo lo ejecutamos y cómo lo incluso denominamos, ¿no? Y cuando hablamos de la manera esta, ¿no? Es decir, generar programas o políticas de protección a la salud, si bien tal vez la voluntad es lograr que toda la gente tenga derecho, los términos no son, como vamos a decir, inocentes. Definitivamente, y discúlpenme, ¿no? Los términos no son inocentes. ¿Qué significa proteger? Es diferente al derecho, ¿verdad? Yo protejo a quien es débil. Yo protejo a quien no tiene derecho, pues menor. El derecho es igualdad, es el derecho a la democracia, ¿verdad? Entonces, cuando se adopta el término de protección, yo creo que hay que también hacer la disección del cirujano para decir, a ver, a quién nos estamos refiriendo y por qué estamos tomando ese término, ¿verdad? Yo creo que, yo reitero, el tema del derecho no es un tema negociable, porque todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho. Y el hecho de que yo no tenga conocimiento, o sea más pobre, no me hace inferior a aquel que es más rico, ¿verdad? Porque de ahí empieza la inequidad. Entonces yo creo que necesitamos posesionar bien el tema del derecho, y al posesionar estamos tocando un tema político. El derecho tiene una connotación política. Y si tiene una connotación política, estamos tocando el tema del poder. Para tener derechos estamos discutiendo el tema del poder. Yo tengo derechos siempre y cuando tenga el mismo derecho a tener el poder. ¿De verdad? Entonces no es un término así inocente. Y cuando nosotros decimos los derechos no son concesiones, son conquistas. Los derechos humanos no son concesiones. Han sido conquistas de la lucha de los pueblos, y peor todavía los derechos sociales. Hoy se está debatiendo y peleando el derecho de género, el derecho de los pueblos indígenas originarios, etc. ¿Por concesión? No, sino por la lucha que han estado sosteniendo las mujeres, los indígenas, etc. O sea, no es que hay buenas gentes que de pronto se les ocurrió que ahora tienen derechos. No, son conquistas. Y cuando uno hace conquistas, está disputando parte del poder. Y la participación popular, la participación social es un tema político y entra dentro del marco del poder. Cuando la gente logra participar, no controlar, porque uno puede controlar desde afuera. El tema es participar. Y se participa desde la definición de la política, la ejecución, la planificación y también la evaluación. Porque forma parte, es también responsable, pero va a ser responsable en la medida que define la política y planifica junto con la autoridad. Y finalmente la autoridad no queda a ver cómo hago y cómo logro rendir cuentas, porque yo me había comprometido con el X puente, voy a decir cualquier cosa. Y tengo que hacer el puente, pero no he consultado a la comunidad de si realmente es más urgente comprar el puente o tal vez comprar una ambulancia, para decir algo. Es toda una historia, de verdad, no lo sé. Pero como yo me he comprometido en mi campaña electoral a hacer el puente o la inversa, entonces yo entrego el puente, por más que no sea. Es que eso no significa, es decir, la autoridad tiene que gestionar junto con la población, y eso es distribuir el poder. Entonces, en el ámbito de salud hay una discusión muy fuerte, y son varias las aristas que se tienen que tocar,
porque el momento en que la lógica neoliberal llevó a la descentralización, y creo que es exactamente el modelo en todas partes, ¿qué se descentralizó? A las alcaldías, a los municipios se les descentralizó la obligación de administrar y financiar el servicio. Pero, ¿quién tiene a su cargo, digamos, la gestión de ese hospital? ¿A cargo de quién está? ¿O de ese servicio? Probablemente está a cargo del ministerio o de la autoridad regional, no del alcalde. El alcalde tiene la obligación de asegurar que esté la infraestructura, que se compre medicamentos, no sé, un poco ahí está. Sin embargo, el que dirige, el que ordena al equipo médico viene de una línea rectora que es la instancia ministerial. Lo que pasa es que hay una fractura en que el Estado llegó a decir, como yo no tengo capacidad, entonces entrego a los municipios el costo del mantenimiento, pero se queda en la parte técnica con. Entonces, ¿qué hace el equipo técnico? El médico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, responde a los criterios de cómo funciona el servicio y frecuentemente está lejos del ministerio y lejos de la autoridad departamental, provincial, no sé qué, y entonces ¿a quién responde? Ustedes saben, los hospitales se mueven por piloto automático. Pues si no necesitan, entonces se mueve solo, porque ya saben cómo funcionan los hospitales. Entonces tenemos que resolver varios problemas, no es solamente decir, bueno, aquí está un modelo, no, hay que resolver el problema del impuesto. Yo termino narrándole un problema que en este momento está en Bolivia, ¿no es verdad? En este año, uno de los el equipo médico, el cuerpo médico, también se han unido enfermeras, etcétera, un poco han condicionado en este momento al Ministerio de Salud a hacer una cumbre, ¿no es cierto? Antes nosotros hemos hecho muchas reuniones con la participación del 70% de movimientos sociales. Hoy la cumbre que quieren hacer es 70% del sector técnico, 75% del sector técnico, porque son cuatro actores, después de una web que sea. Pero en este 75%, así sea 50%, ¿qué quieren discutir? Elementos técnicos. Porque dice que la población no sabe lo que es salud, no sabe lo que necesita un hospital, no sabe que la gente, claro, va y vota en conjunto, una falta de respeto total, ¿no es verdad? ¿Qué se está discutiendo? El tema del poder. La gente está discutiendo, el equipo médico está discutiendo, está defendiendo el poder, ¿no es cierto?, dentro de la gestión, dentro del quehacer de la enfermedad, no de la salud, en tanto que la gente quiere salud. Me dejo entender, ¿no es verdad? Es decir, hay una base, etc., pero todos los actores tienen sus espacios que están peleando. Y no se trata de vulnerar al equipo médico, no puede ser. Salud se hace con profesionales, con trabajadores, etc. Se hace también con la gente. Evidentemente, el recurso humano en salud es central. Pero este recurso humano tiene que entender que el derecho es de la gente. Y que, por tanto, con todo el respeto, nos tenemos todos, tenemos que entender que, es decir, que tenemos que interactuar con el alcalde, porque los alcaldes tienen una posición privilegiada, están cerca de la gente, cerca del problema de la gente, y el alcalde tiene que aliarse con la población, que es la única manera de doblarles la mano, ¿no es cierto?, a todos los niveles que están por encima del alcalde. Es con la gente, no detrás, no de espaldas a la gente. Esa es la clave. Y por eso es que su papel, a mí yo saludo muchísimo que esta reunión estén los alcaldes, porque al mismo tiempo nos permite intercambiar criterios. Yo les digo que he estado yo en varios niveles, y me permito indicar que los alcaldes en este momento tienen un poder privilegiado que puede llevar adelante este proceso por el derecho, siempre y cuando vayan articulados a la gente. Y no es el tema de empoderar a la gente, el tema es empoderar a nivel local con la gente. La gente tiene poder. Claro que sí. Y las compañeras nos han demostrado que lo han hecho. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo empoderarse? También con la gente.
la gente no hay que darle lo que tiene. Y entonces esta discusión del debate del poder, solo así vamos a tener derecho a la razón. Yo me quedo acá porque me parece que hay varios elementos que deberíamos abordar, pero me parece esto central. Este es un tema político, no es un tema técnico solamente. Y al ser político está en el centro el tema de la discusión del poder para tener salud, para que la salud nos llegue a nosotros. Tenemos ahora un comentario que me había tenido Bien, justamente tenía un tema que aborda al tema que ha indicado la señora Nilda, que en los municipios se le ha dado la posibilidad de, digamos, descentralizar los recursos, crear servicios, pero no se le da la posibilidad de participar en las decisiones de las políticas de salud. Y ese era un tema que justamente abordaba antes con algunos compañeros, por ejemplo, la experiencia que tenemos en Altoanay y en el Perú. A nosotros, alcaldes, que estamos al frente con la población cara a cara todos los días con los temas reales y críticos de la población en el tema salud, a mí, por ejemplo, me piden de todo. Como nosotros no tenemos carreteras, nuestras carreteras son los ríos, quebradas, nos movemos vía agua por cientos y cientos de kilómetros, pero para nosotros la gasolina, por ejemplo, es el elemento vital de todo. Entonces el centro de salud me pide gasolina, me pide embarcaciones, el SIS, que es el Sistema Integral de Salud a nivel nacional, brinda un servicio más que básico, mínimo, de la atención de salud, que el médico le diga o le pregunte qué es lo que te duele. Y el paciente le pregunta, pues yo vengo a saber qué es lo que me duele, a usted no lo tiene que decir. Entonces, a esos niveles. Entonces, a mí me piden también de llevar a los pacientes a clínicas privadas, porque más allá de un análisis clínico simple ya no va. Las medicinas que el SIS no cubre, la damos nosotros como municipio. No tenemos una partida de salud dentro del presupuesto de la municipalidad. A veces hay que ser mandrake, ¿no?, para ver cómo creamos, ¿no?, una inversión en ese sentido, porque todos los días, si yo le haría ver a ustedes la relación de pacientes que atiendo yo como alcalde, ya me he transformado en centro de salud, ¿no? Hasta soy de médico, ¿no? Porque viene el paciente y me dice, alcalde, pero el médico me ha dicho que no hay esperanza, que me vaya a mi casa, ¿no? Total, yo tengo que llevarlo, decirle algo, y al final hay una solución. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener y qué métodos vamos a crear? ¿Cómo hacemos para que la municipalidad finalmente no sea solamente un ente donde sacar recursos por parte del centro de salud, sino cómo participamos nosotros en implementar acciones, estrategia y podamos opinar sobre el trabajo de salud? Porque yo a veces le doy mi bote y me lo devuelven malogrado y no sé a qué se ha ido. Son 6 meses que no me devuelven una embarcación nuevecita y no sé en qué la habían usado. Entonces, cuando yo voy y le pregunto al médico, o los enfermeros que han utilizado dicen, ¿y quién es el alcalde para que lo esté juzgando? ¿No? O sea, entonces tenemos estos problemas, ¿no? O de repente queremos intervenir en saber por qué la enfermera se va a Iquitos, ¿no?, a la ciudad, a la capital de la región, y desaparece 15 días de la posta de salud con mi promotor de salud, que es un poblador, de lo cual yo capacito y que recibe de parte de la municipalidad una propina, le damos víveres, alimentos y una propina, y le deja el centro de salud a su responsabilidad, a una persona que no es un técnico, pues no es digamos, una persona capacitada para tener responsabilidades en la atención de salud. Y cuando yo juzgo, me dicen quién es el alcalde, ya se me hace la contrapolítica, ¿no? Imagínate que del centro de salud sale la versión, tenemos un malo alcalde, claro, porque lo juzgo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos a través
de estos espacios que tenemos de dialogar con los gobiernos, con los ministerios de salud y tener directivas, normas y acuerdos claros por escrito y vinculantes, más que todo, vinculantes a que el alcalde finalmente participe, ¿no? Y sepa cómo y qué vamos a hacer, ¿no? con todo esto de la salud. Ese era mi debate. Y otra cosa, tenemos nosotros, población indígena, claramente, en mi distrito tengo el orgullo de tener a la etnia Iquitos, que ha dado nombre a la ciudad de Iquitos, ¿no? Que es una etnia prácticamente en vía de extinción hasta su idioma, y lo estoy rescatando. Pero, digamos, ¿cómo puedo yo darle el apoyo a ellos en la medicina tradicional? Se van al centro de salud y finalmente el segundo día que ve que esta atención es muy, digamos, básica o de compromiso nomás, y después se van al curandero, ¿no? Al vegetalista. Y finalmente muchas veces ahí resuelven su problema. Yo lo sé porque yo también sé de medicina natural, porque he vivido mucho tiempo dentro de la selva y la necesitaba, ¿no? Entonces hay, digamos, situaciones que sí, la medicina natural da su resultado, pero ¿cómo hacemos para reconocerla? ¿Y cómo hacemos para que mi población que viene a decirme, alcalde, necesito pagar al curandero 200 soles, ¿no? Porque me ha curado a mi hijo, ¿no? Que tenía el mal tal? Bueno, ellos le dicen el manchado, ¿no? O sea que algún fantasma por ahí de la selva le ha dado el susto, pero no era así, ¿no? Pero en fin, él cree en eso, y finalmente tuvo resultados. Su hijo lo curó, cosa que en el centro de salud. Entonces, ¿cómo hago yo para que se reconozca ese servicio? ¿Cómo lo hacemos integrar dentro de nuestros servicios de salud? Y que yo pueda darle ese dinero, porque ¿cómo invierto un dinero del Estado sin que sea reconocido? Hago malversación de fondos y me voy preso, ¿no? Eso es lo que quería decir a todos. Gracias. Perdón, yo sé que hay, precisamente eso es lo que queremos, una gran efervescencia para la participación en el mundo. Ya no les puedo dar la palabra ahora porque ya no tengo casi la hora de la comida, tengo muy atrasada la agenda. Pero por favor apúntenlo, porque para eso son los grupos. Esa es la tarea. Se van a conformar dos grupos de trabajo. Ustedes vieron las 5